Dice la Escritura: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Esto fue lo que el Señor mandó. El Señor mandó a detenerse de sus caminos. El Señor mandó a pararse en los caminos a los hombres. El Señor no manda al hombre de la tierra, el Señor manda al hombre del mundo. Aunque el hombre de la tierra es llamado al arrepentimiento para alcanzar salvación, para alcanzar compasión, para alcanzar su misericordia. Porque dice que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Esto le dice a todo el mundo. Pero cuando el Señor habla, le está hablando a su pueblo. El Señor está hablando al pueblo que anda por sus propias veredas. El Señor le está hablando al pueblo que anda por sus propios caminos, a los cuales le dice, paraos en los caminos y mirad. ¿Mirad qué? Mirad la senda de los padres antiguos. Mirad la senda de los primeros profetas del Señor. Mirad la senda de los que caminaron con el Señor. Háblese de Enoc, háblese de Noé, háblese de Abraham, Isaac, Jacob y demás, José y Moisés y demás. Y cuando el Señor manda a mirar sus caminos es porque el hombre ha desviado su vista de los caminos de los hombres antiguos, de los hombres que verdaderamente agradaron a Dios, que dice que caminaron con Dios, como Enoc, que caminó con Dios, de tal forma que en una se lo llevó Dios y lo estuvieron buscando y no lo encontraron, desapareció, no fue hallado, porque lo llevó Dios, se lo llevó de esta tierra, como el Señor se llevará a la verdadera iglesia del Señor, a la que vive en unidad con Él y camina con Él, a la que camina conforme a como caminó Enoc, a la que camina conforme a como caminó Noé y como caminaron los antiguos. Por eso es que el Señor dice, paraos en los caminos y mirad los caminos de ellos, mirad cómo ellos andaron, preguntad por las sendas antiguas, porque si el hombre no pregunta, no le será dicho nada. Dios no tiene la obligación de decirle nada a nadie, sino que el Señor ha mandado a preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es la senda antigua? La senda de los primeros apóstoles, la senda de los primeros padres. Esta es la senda antigua, la senda que se ha perdido en el final. Cuando dice el Señor que es necesario que envíe a su siervo Elías y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que el Señor venga y hiera la tierra con maldición, la tierra de su nombre, la tierra de su pueblo, porque Dios herirá la tierra, toda la faz de la tierra la herirá, porque con su boca matará al impío y herirá la tierra y entonces vendrá a reinar durante 1000 años sobre la faz de la tierra. Pero cuando dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición, en el momento en que está diciendo que es necesario que él envíe a su siervo Elías para que haga volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres, está hablando de que no sea que venga el Señor y hiera la tierra de su nombre con maldición y se pierde la gran multitud, porque la gran multitud está descarriada por los caminos que ellos escogieron ellos mismos. Esto es lo que acontece en el final y por eso es necesario enviar a Elías. Elías no es un hombre, Elías no es un personaje específico, porque dice que Dios no hace excepción de personas, y siendo que Dios no hace excepción de personas, por la sangre de Cristo derramada en la cruz, Él ha hecho de ambos pueblos, del pueblo judío y del pueblo de los gentiles, a un solo y nuevo hombre, a un solo hombre que piensa lo mismo. Quiere decir que aquel que es lleno del Espíritu de Jesucristo, que aquel que es dirigido por el Espíritu de Cristo, que aquel que es enseñado por el Espíritu de Cristo, este va siendo transformado a la imagen de Cristo, y este entonces adquiere la mente de Cristo, y este entonces no vive él, sino que vive Cristo en él, y viviendo Cristo en él, ¿quién va a ser superior a él? ¿Qué hombre va a venir a decir, yo soy Elías, yo soy superior? Ninguno, porque Cristo es el mayor, porque Cristo es el principal, porque Cristo es el que murió, Cristo es el que resucitó, Cristo es el que dio su vida. Y si el hombre no vive él, sino que vive Cristo en él, este entonces va a ser el mayor, como dijo el Señor acerca de Juan el Bautista, cuando dijo que no hay mayor entre los nacidos de mujer que Juan el Bautista. Pero en aquel momento el Espíritu Santo no había sido enviado, pero Juan estaba lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Como cuando dice que el ángel Gabriel le profetizó a Zacarías, padre de Juan, que iba a ser Juan lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Se cumplió cuando María entró por el dintel de la puerta de Elizabeth, que se
recluía en una montaña con Juan en el vientre, y el Espíritu Santo bautizó a Juan. Cristo bautizó a Juan en el vientre de Elizabeth. Y así se cumplió esta escritura. Y siendo Juan lleno de Cristo, siendo Juan lleno del Espíritu de Dios, y viviendo en los desiertos, conociendo a Dios continuamente en todo el tiempo de su vida, hasta el tiempo en que fue llamado ya a predicar en el desierto, a predicarle a todo el pueblo para que se arrepintieran, para que se bautizaran. Siendo así, él tenía la mente del Señor, y por eso era el mayor. Él era el mayor porque tenía el Espíritu de Cristo, porque estaba lleno del Espíritu de Dios desde el vientre de su madre, y siendo así era el mayor. Asimismo, en el tiempo del fin, cuando viene Elías a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, este es el mayor, sea uno, sean dos, sean cinco, sea una multitud, aquel que verdaderamente ha recibido la verdadera enseñanza del Espíritu Santo de Dios, aquel que verdaderamente ha sido transformado conforme a la imagen de Dios, aquel que ha crecido conforme a la estatura del varón perfecto, que es Jesucristo, el postrer Adán, aquel que está lleno de Dios. Este es el mayor, y este es Elías. Este es un pueblo donde no hay varón ni mujer, donde no hay judío ni griego, y donde no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús, pero no todos los que se dicen ser cristianos, porque si dice que es necesario que se paren por las sendas antiguas, si dice que es necesario que se paren y que pregunten por las sendas antiguas, que se paren en los caminos, entonces quiere decir que la mayoría no ha sido transformada a la imagen de Jesucristo, sino que la mayoría se ha ido a sus propios caminos, como dice allí en la profecía de Isaías, cuando habla, no solo en aquel momento, sino una profecía para el fin, cuando dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino, pero Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, siendo que Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, la culpa de todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se fue por su camino. Nadie le preguntó al Señor qué hacer. Cada uno se había vuelto atrás. Nadie le preguntó al Señor qué hacer. Nadie buscó a Dios, también como describe en las Escrituras, en el libro de los Salmos, cuando describe que Dios miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y todos se habían corrompido, todos se habían vuelto atrás. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Por qué? Se volvieron atrás del santo mandamiento que les fue ordenado. ¿Cuál es este santo mandamiento? Ser guiados por el Espíritu de Dios. Esto es lo que Dios ha mandado, no ha mandado muchas otras cosas. No es un mandamiento difícil como para que alguien diga quién nos los hará traer, quién nos los hará conocer. No está allí al otro lado del mar, no está en el cielo para que alguien diga quién nos lo traerá del cielo, ni está en lo profundo del Seol, ni está al otro lado del mar, sino que está cerca, en tu boca y en tu corazón. Es ser guiado por el Espíritu de Dios, es ser transformado por Él, y así entonces ser dirigido por Él, y así entonces el hombre andará por los caminos del Señor. Acontece en el tiempo del fin, que cuando Dios castiga al pueblo, dice que los castiga porque cada cual escogió su camino, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová. Por cuanto escogieron sus propios caminos, serán hastiados de sus propios caminos, y comerán de sus propios caminos y serán hastiados de sus propios consejos. ¿Qué quiere decir? Que el propio camino del hombre lo mata, el propio camino del hombre le acarrea juicio contra su propia vida, el propio camino del hombre hace que la ira de Dios venga sobre él, y por eso es que el Señor alerta antes. El Señor dice: paraos en las sendas antiguas, paraos y preguntad por las sendas antiguas, paraos en vuestros caminos, deteneos, paraos en vuestros caminos y mirad cómo andaron los padres, y preguntad por las sendas antiguas, preguntad por estas sendas antiguas. Entonces, el que hace esto es el que pregunta a Dios. Dice que la esposa del Señor, aquella novia que está vestida de forma gloriosa y que el Señor describe antes de vestirse así, dice en el libro de Cantar de los Cantares, que ella le pregunta al Señor dónde Él está, dónde apacienta, dónde se estea al mediodía, a la hora del sol que incandescente, cuando está en el medio del cielo, a la hora de la mayor claridad, pero que es la mayor oscuridad de la tierra. ¿Dónde apacientas? ¿Dónde está tu luz? ¿Dónde está tu verdad? ¿Dónde está? Porque en el tiempo del fin hay tanta oscuridad, aún entre el pueblo de Dios, que la luz nos vista entre los creyentes, y la esposa
le pregunta, porque recurre al Señor para preguntarle, ¿dónde está tu verdad? No está entre esta gente, no está donde dicen que está el Cristo, como dice el Señor, que si alguno dijera, aquí está el Cristo, no vayáis ni le creáis. Está en el desierto, está en los aposentos, no vayáis ni le creáis. ¿Por qué? Porque se han ido cada uno a sus propios caminos. Siendo así, la verdadera esposa, la que no es la multitud, sino aquellos escasos creyentes, aquel pueblo escogido por gracia para el tiempo del fin, aquel pequeño remanente, aquella que es la verdadera esposa, aquellos pocos le preguntan, Señor, ¿dónde está tu verdad? Porque la gente va buscando a Dios en las congregaciones y dicen, no voy a congregarme porque allí voy a buscar a Dios, pero el verdadero, el sabio, el que quiere verdaderamente ser uno con Dios y quiere conocer a Dios y quiere ser llevado con Cristo al cielo cuando venga a buscar la iglesia, este va buscando el conocimiento de su corazón, este va buscando su verdad, no cualquier lugar donde se congregue la gente, no, sino su verdad, porque en Cristo está la verdad, no en un templo hecho de manos de hombres, sino en Cristo. Y este le pregunta, y aquella le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde apacientas? ¿Dónde se esteas al mediodía? ¿Por qué? ¿Por qué habría de estar yo como errante junto a las cabañas de tus compañeros? Y el Señor le responde, si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. ¿Qué quiere decir? El Señor le responde, porque ella le preguntó. Si ella no le pregunta, el Señor no le responde. Y es lo que dice en la profecía de Jeremías, cuando dice, preguntad por las sendas antiguas. Y ella le pregunta, y el Señor le dice, si tú no lo sabes, ve, sigue las huellas del rebaño, y entonces apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores antiguos. Sigue las huellas que ellos dejaron. Mira sus caminos y sigue las huellas que ellos dejaron. Ve cómo vivieron los antiguos. Pregunta por la vida de ellos. Porque esto es lo que dice la Escritura cuando Pablo dice, imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. Esto me dijo el Señor, una oportunidad, que solamente los que lo imiten como lo imitó a Pablo, solamente ellos entrarán en su reino, porque esto está escrito. Y esto no es un consejo, sino que esto es una orden. No es una orden que haya que cumplir obligatoriamente, sino que el que está lleno del Espíritu de Dios lo va a hacer de manera libre, va a cumplir esta orden de manera libre, va a fluir de manera libre en ser semejante a como lo fue Pablo, no por imitar a Pablo, sino por imitar a Cristo, por imitar al hombre que imitó a Cristo. Siendo así, imitará a Cristo. Y esto es lo que el Señor ha mandado, preguntar por las sendas antiguas. ¿Qué es lo que viene a hacer Elías? ¿Qué es lo que viene a hacer el escaso pueblo de Dios que ahora, Señor, verdaderamente en el fin del tiempo levanta? Pero solo lo van a escuchar aquellos que verdaderamente van a ser llevados al cielo, no la multitud. La multitud tiene sus oídos circuncisos, incircuncisos. La multitud son de oídos incircuncisos. La multitud tiene tapones en los oídos. La multitud tiene grosura en los oídos, porque inclinan sus oídos a la fábula. Y la multitud lo que tiene es comezón de oír cualquier cosa. Como tiene comezón de oír, se van a cualquier lugar que tenga un cartel que dice iglesia, cualquier lugar que se llame allí fuego del cielo, cualquier lugar que se llame Cristo vive, cualquier lugar que tenga nombre de las palabras de Dios, allí cree que está la verdad, porque la multitud tiene comezón de oír. A cualquiera que dice yo profetizo, a cualquiera que dice yo te digo que va a venir terremoto en el año y viene, cualquiera que dice yo he hecho fuera demonios, a eso lo van a escuchar. No la multitud, sino que la esposa del Señor va a escuchar a los pocos que verdaderamente han escuchado y han preguntado al Señor, que es la esposa, por los caminos del Señor. Y este es Elías, que va a hacer volver el corazón de los padres, o sea, el corazón de los hijos hacia los padres, el corazón de los hijos, los que viven en el tiempo del fin, hacia los padres, que son los primeros profetas y apóstoles del Señor. Este es el corazón que debe devolverse, el corazón de los hijos hacia los padres y el corazón de los padres hacia los hijos, porque los padres han desconocido a los hijos. En el cielo no los conocen. En el cielo el hombre es conocido o no es conocido, y en el cielo hay muchos que no son conocidos. Y se le pregunta al hombre, ¿quién es este famoso profeta, este famoso apóstol? El hombre dice, a este tú no lo conoces, este es reconocido en toda la tierra. Pero eso se le pregunta a Dios, Dios va a responder, yo no lo conozco. En el cielo no es conocido, porque dice que mejor es el pobre que tiene servidores que el que se jacta
y no tiene nada, el que se jacta y carece de pan. ¿Cuál es el que se jacta y carece de pan? Se jacta de ser, pero carece de pan del cielo. Se jacta de ser apóstol, profeta, pastor, maestro, pero carece de pan del cielo. Y se carece de pan del cielo es porque también no lo conocen. Porque el pobre que tiene servidores, este tiene los ángeles con él. Si tiene los ángeles con él, los cuales son los servidores, como dice la Escritura, que los ángeles son espíritus ministradores que enviados para servicio a todos aquellos que seremos herederos de la salvación. Tiene los ángeles con él. Tiene a Miguel y a su ejército que son enviados para servicio al pueblo, a aquella esposa del Señor, porque dice que él está de parte de los hijos de su pueblo. Entonces es que estos son conocidos en el cielo y los otros no son conocidos en el cielo. Así también entonces los padres no conocen a estos, a los que no siguen sus pisadas en el cielo, no los conocen porque Dios los da a conocer. En el cielo la gente conoce a los que están en la tierra porque Dios los da a conocer. Así dice la Escritura en el libro de los Salmos cuando dice acerca de la esposa que está vestida de brocado de oro es su vestido, está vestida de una forma gloriosa, y dice desde palacios de marfil te recrean, desde palacios de marfil te recrean, desde palacios de marfil. No existe un palacio de marfil en la tierra. La piedra de marfil, una piedra gloriosa, preciosísima. No existe palacio de marfil en la tierra. Desde palacio de marfil te recrean, te observan, se deleitan contigo. Esto le dicen a la esposa, esto le dice el Señor, el Espíritu, a la esposa, que quiere decir que desde el cielo la miran y se regocijan con ella, porque Dios les permite ver las obras de los santos en la tierra, y por eso los conocen. Pero los padres no conocen a aquellos que no caminan como ellos conocieron, como ellos caminaron. ¿Por qué? Porque el Señor no da a conocer a estos que no son conocidos por el Señor, no da a conocer a estos que han desconocido al Señor, y a estos a estos no se los muestra a los padres en el cielo, a toda la multitud de santos y perfeccionados en espíritu que hay en el cielo. No se los da a conocer porque allá hay pantallas y allá hay cosas que el hombre no puede entender, donde se ve todo en la tierra. Y por eso es que dice que tenemos una multitud de testigos alrededor nuestro. ¿Y quién tendrá una multitud de testigos si el Señor lo manda a encerrarse en una cueva? ¿Quién tendrá una multitud de testigos si el Señor lo manda a apartarse con él en tiempo, y solo ir a predicar y volver y encerrarse, ir a predicar y volver, ir a predicar y volver? Entonces, ¿cuál es la multitud de testigos? Los ángeles de Dios y todos los hermanos que en el cielo ven al hombre porque Dios se lo permite. Y así entonces el corazón de los hijos se vuelve a los padres, y el corazón de los padres entonces ama las obras de los hijos, porque no es porque sea el hombre alabado por los padres, va a ser alabado por Dios, pero es reconocido en el cielo. Dios presenta a los que no se avergüenzan de él en el cielo. Así Dios se lo presentará en el día en que Dios presente a la esposa ante el Padre, delante de su Padre y delante de sus santos ángeles. Pero entre tanto que la esposa está en la tierra, también los presenta en el cielo y dice: gozaos conmigo. Y entonces por eso es que el Señor allí les permite ver y les hace ver la gloria que Dios está haciendo en su verdadera esposa. Pero el que sigue sus propios caminos, busca su propio consejo, busca su propio camino, busca hacer lo que él mismo hace, que quiere hacer de su propio corazón, busca sus sueños, busca complacer sus propios pensamientos y los deseos de su corazón, y así se traza su propio camino. Esto que se traza en su propio camino, pero dicen que en el nombre de Cristo, porque en el nombre de Cristo hacen todas las cosas, pero de boca, pero no porque le hayan preguntado a Dios. Cuando el hombre le pregunta a Dios, debe de esperar en Dios, como dijo David: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo salir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Entonces puso mi pie sobre peña, y enderezó mis pasos. ¿Por qué? Porque estaban torcidos. Es porque escogí mis propios caminos. Pero le pregunté al Señor, y entonces pacientemente esperé. ¿Qué quiere decir? No apresurarse a su propia obra, no apresurarse a irse por su propio camino, no apresurarse a tomar su propio consejo. Pacientemente. Pueden pasar años, de hecho van a pasar años, pero el Señor irá probando al hombre en ese paso del tiempo. El Señor lo irá probando, porque entonces el hombre le demostrará a Dios que verdaderamente quiere caminar en el camino de Dios y no en
su propio camino. Pero los hombres se desesperan por adquirir sus propios beneficios, los hombres se desesperan por adquirir ganancias monetarias, los hombres se desesperan por adquirir honra, por adquirir iglesias, se desesperan abrir obra, se desesperan abrir ministerio, por adquirir iglesia, por adquirir gente, por adquirir prestigio, por adquirir beneficio, por adquirir ganancia, por adquirir nombre, renombre. Muchos otros se desesperan por hacer sus propias obras, por adquirir su familia que ellos mismos se idearon, por adquirir allí sus sueños, sus empresas y sus vidas que ellos mismos se idearon, y de mucha índole, en muchas cosas el hombre se desespera, no escogiendo el camino de Dios, y por eso el Señor dice, paraos en los caminos y mirad. O sea, detenerse un momento de sus caminos, detenerse un momento y mirad bien en las escrituras y mirad bien cómo caminaron los padres. Pero la gente lo que dice es, persevera en tu camino. Hoy lo que se dice, hoy lo que se escucha es esto entre la cristiandad. No, sigue adelante, persevera en tu camino. La escritura no dice eso. Dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría, cierto, y dice, pero el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Perseverar en qué? En lo que se ha enfriado. Perseverar en el amor de Dios, perseverar en el fuego del amor de Dios. En esto es lo que se debe de perseverar, en el fuego del amor de Dios. Y si el hombre no tiene esto, debe detenerse. El hombre no va a seguir su propio camino, sino que debe de detenerse. Y entonces salen los predicadores falsos y le dicen, persevera en sus propias obras, que se afirme en sus propias obras, que siga caminando erradamente, que persevere. Si el Señor dice que se pare en sus caminos, que se detenga en sus caminos y que mire, que se detenga, que se ponga a analizar, que se ponga a mirar y que vaya a buscar a Dios, que vaya a preguntarle a Dios, porque a Dios no se le pregunta en un día. Cuando dice, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas, el Señor está mandando a entrar en su secreto, a entrar en comunión íntima con Él. El Señor está mandando a entrar en ayuno, en oración sin cesar, en lectura incesante de las escrituras, preguntándole. El Señor está mandando a dejar el asadón por la espada de guerra espiritual, a dejar las armas, a dejar allí los instrumentos de trabajo secular por las armas espirituales. El Señor está mandando a dejar el afán de la vida. El Señor está mandando a dejar la manera de vivir. El Señor está mandando a dejar sus propios caminos. El Señor está mandando a renunciar a sus propios sueños. El Señor está mandando a renunciar a sus propios deseos para entonces entrar en la verdadera comunión e intimidad con el Señor. Porque al Señor no se le pregunta en un día y enseguida que va a responder. Al Señor no se le pregunta un solo momento y enseguida que va a responder. El Señor prueba a lo largo del tiempo. El Señor prueba al hombre a lo largo del tiempo. Así como dice David, pacientemente esperé a Jehová, que quiere decir que la pregunta no es de un día y ya la voy a recibir. Entonces el Señor, cuando está hablando acerca de paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, el Señor está mandando a preguntarle durante mucho tiempo, a inquirir en su secreto, a entrar en su secreto, a dejar la vida cómoda, a dejar la vida tranquila, a dejar la vida de ir a trabajar y después atender a la familia y después a ir a congregarse y luego a trabajar y a la familia a congregarse, porque eso es una vida tan tranquila que no entra en el cielo, porque ninguna vida así entrará en el cielo, porque los normales no entran en el cielo, sino los nacidos de Dios. Los normales son de la tierra, pero el reino del Señor no es de este mundo, sino que el reino del Señor es diferente. Los espirituales no son naturales, los normales son naturales, y la mente del Señor no es natural, sino que es espiritual. Esto es una vida completamente distinta. Esto es una vida que se niega a sí mismo. Esto es una vida que entrega todo por el Señor. Esto es una vida que renuncia a todo por el Señor. Y estos son los que verdaderamente preguntan. El resto no pregunta nada. El resto sigue tranquilo en su camino y se engaña a sí mismo. Y el hombre se va engañando a sí mismo, va siendo engañado y va siguiendo a los ciegos que los guían y que los llevan al pozo de perdición, que los llevan al abismo, que los llevan al hueco. Porque si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Estos son los ciegos que los guían, los cuales nunca se han detenido de sus caminos cuando se apresuraron a hacer sus obras. Pues difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Más fácil será
que pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios? ¿Y cuáles son los ricos que difícilmente entrarán en el reino de Dios? Son aquellos que están llenos de riquezas que ellos mismos dicen tener, pero que no las tienen. ¿Por qué? Porque han adquirido ministerios, han adquirido renombre entre los hombres, han adquirido allí obras que han hecho, han abierto muchas obras, han hecho muchas obras. Estos son los ricos que difícilmente entrarán en el reino de los cielos, porque cuando se apresuraron en sus obras, se empezaron a enriquecer, 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 y por eso también dice la Escritura: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Porque no está hablando, aunque estas riquezas de la tierra, la riqueza de oro y de plata de la tierra, más bien corrompen al hombre, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero cuando está diciendo no te afanes en hacerte rico, está hablando de ambas cosas, pero principalmente está hablando de lo espiritual. No te afanes en enriquecerte con obras de la tierra, no te apresures a irte a tu propio camino, no te apresures, detente, porque pacientemente se conoce a Dios, pacientemente se va recibiendo del Señor su verdadero conocimiento y la verdadera formación del Señor, y pacientemente se va creciendo a la imagen del Señor, pacientemente, como crece una planta, pacientemente, no que mañana ya es un árbol, no, sino que pacientemente va creciendo hasta hacer ese árbol frondoso, y vienen las aves del cielo y posan en ella y hacen nidos en sus ramas. Esta es la verdadera iglesia del Señor, la que se detiene en sus caminos, la que se detiene y se pone a pensar realmente cuál es el camino del Señor, y entonces se pone a preguntarle al Señor pacientemente. Pero los ricos no pueden entrar. ¿Por qué? Porque no pueden dejar su riqueza. ¿Quién le dice deja tus obras? Las obras, dicen ellos, que Dios me ha dado y que ha crecido en todas las tierras. Estas son las obras de los fariseos. ¿Quién les hacía dejar sus obras? ¿Quién les hacía dejar sus renombres que tenían entre ellos? Pero dice que el Señor, aquel hombre rico que le preguntó qué bien haría para heredar el reino de los cielos, qué haría para heredar la vida eterna, el Señor le mandó a dejar sus riquezas. El Señor no andó mirando nada, el Señor le mandó a dejar absolutamente todo. Y esto está hablando de que sí, el Señor le manda a dejar a la gente absolutamente todo. Si Dios no le reveló esas obras, si Dios no le reveló esos ministerios, si no le reveló esos caminos, el Señor se los manda a dejar. Pero el rico está aferrado a sus riquezas. Más fácil entrará un camello por el ojo de una aguja, porque el ojo de una aguja es la obra de Dios, la voluntad de Dios, la que no se ve entre los hombres, la que solamente puede pasar uno en una perfecta obediencia. Más fácil pasa un camello de carga, porque el camello de carga es alguien que carga muchas obras, porque un camello está hecho para carga, así sus lomos son hechos para carga. ¿Quién es este camello de carga? Aquel que renuncia a sus cargas, aunque es un camello de carga, pero ahora se decide a pasar por el ojo de la aguja, por la perfecta voluntad de Dios. Entonces deja sus obras. Entonces aunque haya sido un camello de carga, deja sus obras, pero ahora puede pasar por el ojo de la aguja. Pero el otro no, porque no puede pasar con todas sus riquezas. Así el hombre o se detiene de su camino o sigue en su camino. Si se detiene de su camino, va a conocer ahora cuál es el verdadero camino que Dios determinó para él. Porque esto, el diablo se lo ha hecho pensar a los hombres, que como quiera que sirva a Dios va a ser aceptado por el cielo. No es así, sino siendo enseñado y dirigido por el Espíritu Santo, porque Dios determinó para cada uno desde antes de la fundación del mundo lo que debía ser cada cual. Y en el libro del Señor estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, en los obedientes. Esto debe de cumplirse, y esto se le debe de preguntar a Dios. Cuando el hombre no cumple esto, va por un camino errado. Por eso en el fin del tiempo, el diablo ha sido bien allí astuto, porque él es astuto, astuto más de lo que el hombre puede entender. Si es el padre de la mentira, ¿quién se la podrá descubrir si Dios no se lo revela? Y siendo así, ha engañado a la multitud, haciéndole creer que cumpliendo su sueño y escogiendo los caminos de los ministerios, otros, aunque no sea de ministerio, porque cumplen sus propias obras, así van a agradar a Dios. Por lo que dice el Señor, no es de esto, sino que el Señor dice que se paren en sus caminos, que se detengan en sus caminos y que pregunten por la senda antigua, porque muchos van cargados de pecado, no lo saben, porque el camino del hombre lo carga de pecado, van llenos de pecado, pecados muchos que los conocen y otros que no entienden ni siquiera que son pecados, porque no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda.
izquierda, por cuanto no conocen al Señor, van cargados de tanta impureza, van cargados de codicia, de envidia, de avaricia, y van cargados de tanta mentira, porque las obras de los hombres los cargan a los hombres de mentira. Y por eso es que dice, serán hastiados de sus propios consejos, comerán de sus propios caminos, cuando Dios se manifieste. Entonces el hombre en la eternidad, en el infierno, cuando el hombre vaya porque siguió en sus propios caminos, perseveró hasta el final, será hastiado de sus propios consejos. Esto comerá, y aquello entonces le provocará asco, le provocará abominación. Y entonces por eso es que dice, vomitará la parte que comió, vomitará la parte que comió. Dios lo hará vomitar, Dios lo sacará de su vientre todo lo que se comió, por no haberse detenido en sus propios caminos a preguntarle a Dios cuál era el camino que Dios había determinado para él. Esta es la palabra que el Señor da: deteneos en sus propios caminos. Preguntad por las sendas antiguas, mirad cuál es el buen camino, y preguntad por las sendas antiguas, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. La mayoría dice, no andaremos, pero los sabios entonces lo hacen, lo cumplen, y estos alcanzan la paz verdadera del alma, la vida eterna con Jesucristo en el reino de los cielos. Gloria a Dios.